Bueno, buenos días. Vamos a arrancar con la clase número 2 del curso de Fundamentos para Auxiliares de Laboratorio. Lo primero que vamos a asegurarnos es que yo esté transmitiendo y que ustedes me escuchen. Así que veo que hay gente que está presente, así que bueno, si me están escuchando bien y viendo bien, confírmenme a través del chat. Y vamos a arrancar con la clase de hoy. Mientras espero, vamos recordando algunas cosas. La clase pasada fue un poco accidentada porque no tenía buena conexión, pero desde hoy no vamos a tener seguramente ese problema. Les recuerdo que las clases se dictan por Classroom. Quien no entiende, quien no sabe cómo es, puede preguntarle a Melina, que es la administradora, o a mí. No hay ningún inconveniente, pueden hacer preguntas. Se escucha perfecto, bueno, gracias. Van a hacer preguntas, inclusive acá en el chat, alguna pregunta que tengan, por mail, a través de Classroom, Facebook o algún mecanismo, inclusive personalmente en el cuerpo. Toda la semana hay una clase que a veces en vivo, estas 5 clases van a ser en vivo a las 7 de la mañana, después va a quedar el video grabado, y ahí en Classroom hay una ejercitación que se puede estar subida con anticipación, pero si no se sube el día miércoles y tienen hasta el martes de la semana siguiente a las 24 horas para contestarla en cualquier momento y la pueden hacer una sola vez. Un detalle importante que insisto y voy a insistir todo el año es que a ustedes se les va a solicitar al final del examen el apellido y el nombre. Escriban el apellido y el nombre completo como figura en el documento. Eso es imprescindible. Pero lo más importante es el número que usted utiliza. Después se le solicita el número de documento. Ahí pueden colocar cualquier documento, documento de identidad, el legajo, el número de teléfono, el pasaporte o lo que quieran, un número, pero siempre el mismo, desde la primera clase hasta la última. Semanalmente se van a ir subiendo los resultados. Ustedes van a ver el resultado porque tiene la corrección instantánea, pero después se va a subir el resultado. Vuelvan a chequear en la planilla si pusieron bien el nombre. El número de documentos. Si el número no es el mismo que vienen utilizando, comuníquense para que lo cambiemos, porque si no lo cambiamos inmediatamente, luego la corrección la hace un software y ese número que no es el de ustedes va a ir a parar a cualquier lado, posiblemente a un tacho de basura, porque no va a haber a quien asignarle esa nota y ustedes en ese lugar van a tener una nota 0. Entonces, cuando se promedie con todo, eso le va a bajar la nota de una manera inútil, porque uno dice, bueno, si yo la hice la ejercitación. Entonces, bueno, eso tengan mucho cuidado, yo le voy a tratar de ir insistiendo, pero no tanto. Vamos a ir, en las primeras clases vamos a insistir con esto. Bueno, hoy empezamos con las clases. El curso este tiene como 3 grandes bloques, ¿no es cierto? Tiene 3 o 4 grandes bloques. El primer bloque, que son los fundamentos matemáticos y estadísticos. No podemos trabajar en un laboratorio, no podemos ser profesionales, no podemos hacer investigación si no tenemos fundamentos matemáticos y estadísticos. Y empezamos hoy con la matemática, básica por supuesto. Luego vamos a tener todo un bloque relacionado a lo que es la escritura de proyectos, informes, resultados. Y finalmente vamos a tener un bloque laboratorio en el cual cada integrante del CUEM va a explicar qué es lo que hace, cómo mide, etcétera, etcétera. La implicancia que tiene esos resultados. Así que bueno, vamos a la matemática. Yo tengo un poco el ordenamiento del tema. El tema que tenemos hoy, dentro de fundamentos matemáticos, básicamente es lo que llamamos medición. Medición. Vamos a ver. Estamos bien. Medición. La medición es un proceso, digamos, es un procedimiento en el cual a un determinado sistema, a una propiedad de ese sistema, le asignamos un valor. Voy a poner un ejemplo rápido. Supongamos que mi sistema fuera este. Entonces, ese rectángulo. Esto tiene diferentes propiedades. Tiene un borde negro, tiene un interior blanco, un largo, tiene un ancho. Podrá tener un peso de alguna manera si yo lo sacara. Todo eso son propiedades del sistema a la cual normalmente nosotros le queremos asignar un valor. Entonces, supongamos que yo a esto le quiero asignar la longitud. Entonces, para asignar la longitud uno diría, ¿qué hago? Bueno, siempre que voy a realizar una medición, voy a tener
un sistema sobre el cual aplico esa medición. Puede ser un ser humano, una mosca, la estratosfera, la luz que viene del sol, un clavo, un vaso con agua, un sistema. O sea, algo que está formado normalmente por materia y energía. Dentro de este sistema yo tengo alguna propiedad a la cual quiero asignarle un valor. Entonces, supongamos, digo, bueno, yo quiero la longitud, para hacer algo que sabemos, ¿no? ¿Cuánto mide desde acá hasta acá? Siempre que voy a hacer una medición, además de un sistema, necesito un patrón. ¿Qué es un patrón? Aquello con lo cual yo comparo para asignarle un valor. Ustedes están acostumbrados a medir, cuando dicen, bueno, quiero medir algo, ¿qué hago? Bueno, busco una regla, coloco la regla y digo, bueno, mide 25 centímetros. Ahí la regla ya tiene incluido un patrón, que sería el centímetro, que está repetido varias veces y que hace fácil la medición. Pero supongamos que no tengo una regla, entonces digo, bueno, supóngase yo digo, bueno, este es mi patrón. ¿Qué es esto? Bueno, mi patrón, o sea, esto tiene un valor de una unidad de longitud. Entonces digo, bueno, voy a medir esto que va a estar medido en mi nuevo sistema de medición o en mi patrón. Entonces digo, ¿qué hago? Bueno, lo coloco acá, y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y un cachito. Entonces digo, bueno, esto tiene una longitud de 5,2, porque lo que me queda es el 20% de la longitud. Y ahí lo medí, le asigné un número. Entonces, esto es imprescindible, cada vez que hacemos la medición va a existir un patrón. Yo puedo definir mis propios patrones, van a ver que cuando estamos en el laboratorio nosotros definimos para ciertas cosas patrones propios, pero para algunas cosas obviamente los patrones tienen validez mundial y son siempre los mismos, como la unidad de longitud cuando usamos el metro o el centímetro, la unidad de masa que usamos el gramo o el kilogramo. Entonces, el tiempo, el segundo, el minuto, yo podría definir otra unidad, decir, bueno, mi unidad de tiempo, ¿qué? Y bueno, mi unidad de tiempo es el tiempo que transcurre entre que me levanto y tengo el mate caliente. Está bien, es una unidad, la puedo utilizar y mido, pero es una unidad propia que a lo mejor un chino no me la va a entender. Entonces, siempre que medimos, tenemos un sistema sobre el que medimos, un patrón con el cual comparamos y le vamos a asignar habitualmente un valor a la medición. O sea, medimos y esa medición va a terminar con un valor. Y este valor es el que a mí me va a permitir sacar una conclusión o tomar una decisión, poder hacer algo. Si no mido, no puedo hacer nada. Y cuando usted sea médico, va a caer un paciente, le toman la presión y dice, bueno, tiene 170, 130. Van a tomar una decisión por ese valor. Pero si ese mismo paciente le hubiera dado 120, 70, tomaban otra decisión. ¿Cierto? A lo mejor si tiene 70, 130, le van a dar una medicación, si tiene 120, 80, no le van a dar nada. Eso porque midieron. Pero si el paciente hubiera entrado, ustedes no miden nada, no pueden hacer nada. O sí, muchas veces se toman decisiones sin medir, lo cual es dramático, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas se ve habitualmente, se ha visto el año pasado en la pandemia tomar decisiones de cosas que se hacían y no se había evaluado, no se había medido qué resultados había generado tal medición. Por poner un ejemplo cercano. Eso lo vemos continuamente, ¿cierto? O voy al médico y me da una medicación porque yo le dije que me dolía la cabeza, pero no me midió nada, o sea, me creyó a mí. Entonces lo tomó eso como una medición quizás, ¿cierto? Pero bueno. Entonces, en general, la medición tiene un sistema, tiene un patrón y tiene, como dijimos, un valor. Todas aquellas propiedades que nosotros medimos en un sistema, las llamamos magnitudes. ¿Una magnitud qué es? Bueno, es algo a lo cual le podemos asignar un valor. Estas magnitudes a estas magnitudes
las podemos clasificar de diferentes formas. Entonces vamos a ir viendo algunas de esas clasificaciones y poniendo ejemplos. Primer forma de clasificar las magnitudes en cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa. Vamos a poner un ejemplo. Fáciles. Por supuesto que hay miles o incontables, podríamos decir, ejemplos. Una magnitud cualitativa podría ser, por ejemplo, el sexo. Es decir, supónganse que yo trabajo en un campo, tengo un rodeo de animales, una gran cantidad, supongamos que tengo cabras, ¿cierto? Y entonces, bueno, quiero medir, para tomar una decisión, cuántas cabras machos tengo y cuántas cabras hembras tengo. Entonces, ahí lo que estoy midiendo es una propiedad de ese sistema. El sistema sería todo el rodeo de, no sé si dice un rodeo al de cabras, pero bueno, todo el conjunto de cabras que tengo, y las voy a clasificar por sexo, y esto es cualitativo. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, el sexo es o es macho o es hembra. Y claro, las magnitudes cualitativas se miden. A veces se miden a simple vista. Probablemente saber si es macho o hembra lo hago a simple vista, a lo mejor observando los genitales del animal. Pero yo podría ponerme otra forma de medición. Dice, bueno, yo voy a saber a ver si es macho o hembra en función del cariotipo y ver si tiene cromosoma XY y si tiene cromosoma XX. Supongo que la cabra es igual que bastante parecido al humano, ¿no es cierto? Si no lo fuera, o supongamos que lo es. Entonces ahí ya no lo estoy haciendo con los ojos, las magnitudes cualitativas no siempre se miden a la vista, muchas veces requieren un trabajo de laboratorio extremadamente sofisticado. Esto lo han visto con el COVID, por ejemplo. Es decir, bueno, saber si está infectado o no se hace a través de una prueba de PCR, pero simplemente el tubito o es celeste o es rosado, o algunos colores así, en este momento no me acuerdo. Entonces, estoy asignando ahí, estoy midiendo una magnitud cualitativa, tiene o no tiene, en función de un ensayo, y una medición tremendamente sofisticada y costosa. Esas son magnitudes cualitativas, ¿no es cierto? Entonces, de esto hay, uno podría decir, bueno, tengo que hacer una medición, ver si es de día o es de noche. Bueno, eso lo puedo hacer, simplemente abro la ventana, está oscuro, es de noche, abro la ventana, está claro, es de día. Entonces, estoy midiendo un estado. Entonces son magnitudes de tipo cualitativo. Piensen, ejemplos, si tienen duda, me van preguntando. Las magnitudes cuantitativas son aquellas a las cuales yo asigno un número. Por ejemplo, digo, bueno, ¿cuánto que comí este fin de semana? Voy a la balanza, me voy a la farmacia, me subo a la balanza y eso me da un número. Dice, bueno, peso 80 kilogramos. Me voy a empezar a cuidar porque estoy medio excedido de peso. Voy a la semana siguiente, me da 78 kilogramos. Medí la misma magnitud, es cuantitativa, de observar esto, dije, uy, estoy excedido de peso, tomé una decisión, ¿cierto? ¿Cuál fue la decisión? Bueno, empecé a cuidarme, la semana siguiente fui a 78, tomo otra decisión, digo, voy bien, voy a seguir en este camino, o no, bajé mucho, voy a reformular mi alimentación. Entonces la primera clasificación importante cuando yo voy a medir algo, saber si es cualitativo, cuantitativo y cómo lo mido. Siempre en el proceso de medición, siempre el proceso de medición tiene un instrumento. Que podríamos decir, puede ser gratis, como decir, bueno, yo voy a ver el sexo de la cabra a simple vista. Entonces, ¿qué instrumento tuve que comprar? Nada, usé los ojos. ¿Es gratis? Uno dice, sí, es gratis. Es valiosísimo, ¿no es cierto? Pero bueno, no tuve que pagar. Otras veces yo tengo que medir algo cuando ustedes me ingresan al laboratorio y dicen, bueno, me traen una muestra de agua, quiero conocer cuánto calcio tiene la muestra de agua. Bueno, tengo que usar un equipo de absorción atómica que vale miles de dólares, que lo tendré que poner en marcha y que si no lo tengo no lo puedo medir. Entonces, siempre hay un instrumento que puede valer desde nada hasta cifras que yo diría quizás no tenga límite el costo que tiene un instrumento de medición. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos la primera clasificación, magnitudes cualitativas y cuantitativas.
Otra clasificación es en dimensional y adimensional. ¿A qué se refiere? Cuando decimos que una magnitud es dimensional, es porque tiene una unidad que acompaña a la medición. Y adimensional no lo tiene. La mayoría de ustedes seguramente ya ha cursado primer año y, por ejemplo, ahí tenemos ejemplos. Si nosotros nos dirigimos, por ejemplo, a la unidad donde habíamos visto oído y visión, ahí estudiamos algunas unidades, por ejemplo, la frecuencia de un sonido. Entonces me dice, bueno, los sonidos para el oído humano son audibles mientras su frecuencia está entre 20 y 20.000 Hz. Eso dicen los libros. Nosotros en las tutorías trabajamos con algunos equipos y vimos que el oído no es así, pero uno dice el libro dice entre 20 y 20.000 Hz. Ahí 20 a 20.000, 20 sería el número, la magnitud que estoy midiendo es la frecuencia, es una magnitud cuantitativa, porque yo puedo tener 3.000, 3.500, 4.800, 17.000, y Hertz es la unidad. Entonces ahí estoy en presencia de una magnitud dimensional. Uno dice, bueno, ¿cuánto llevamos de clase? 15 minutos. Yo estoy midiendo el tiempo que dura la clase en una unidad que es el minuto, que tiene una cierta duración, y han pasado 15 de esas duraciones, y la unidad es minutos. Muy bien, entonces son magnitudes dimensionales. Las adimensionales son aquellas en las cuales no tenemos una unidad. La clásica y fácil de entender es el pH. Uno dice, bueno, ¿qué es el pH? Bueno, todos lo hemos aprendido, o no, pero seguramente si no lo aprendieron lo van a terminar aprendiendo. Uno dice, es una magnitud, o es una medición que me indica la acidez o alcalinidad de un medio acuoso, es decir, una solución. ¿Y cuánto puede valer? Bueno, puede valer entre 0 y 14, teóricamente, puede ser un poco menos, un poco más, pero digamos anda ahí, entre 0 y 14. Y alguien dice, ¿puede valer 5? Sí. ¿5 qué? 5 nada. El pH es 5, tiene un número y no tiene unidad. Eso es no tiene unidad que lo acompañe. Sí tiene la unidad de medida. La unidad de medida es una unidad de pH, yo con eso voy midiendo. Pero no le asigno una unidad como en el caso de kilogramo, segundo o minuto. Entonces eso se llama adimensional. Hay algunos casos especiales que justo hablando de sonido, ustedes estudiaron la intensidad relativa, un tema difícil, uno ve que al alumno le cuesta trabajo, pero uno le pregunta al alumno, bueno, ¿en qué se mide? ¿En qué se mide? O sea, ¿cuál es la unidad de la intensidad relativa? Uno dice decibel. Decibel sería una unidad. Sin embargo, esa unidad no es una unidad insertada, porque en realidad la unidad de medida es adimensional. Pero muchas veces hay mediciones que son adimensionales por el origen de la medición y se le pone un número por alguna causa de la historia del desarrollo de eso. Entonces, bueno, dimensionales y adimensionales. Esa es otra clasificación. Muy bien. Otra clasificación son las unidades fundamentales y las derivadas. Magnitudes fundamentales y derivadas, muchas veces decimos unidades fundamentales y derivadas. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Son aquellas que se definen sin basarme en otras. Son varias, pero las más comunes son la longitud. O sea, es una magnitud, es una propiedad fundamental de los sistemas cuya unidad de medida es el metro. Esto puede variar de un sistema a otro, ¿no es cierto? Se puede definir el metro, en algunas unidades se usa la pulgada, o yo podría ser como yo definí, bueno, mi unidad de longitud, que bueno, es la tarjeta de Héctor. Cada tarjeta de Héctor para mí vale 1 metro y yo con esto voy a medir. Entonces, ¿cuánto vale la distancia de Rosario a Buenos Aires? Y espera que la mido.
Pongo la tarjeta, mido al correo y decir, bueno, mira, de Rosario a Buenos Aires hay 10 a la séptima unidades de la tarjeta esta. Y está bien, sí, está bien. Si yo después sigo trabajando con eso, voy a tomar decisiones exactamente igual si usara la pulgada o si usara el centímetro. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo le cuente a alguien qué es lo que hizo y hable de la unidad de Héctor, nadie va a entender absolutamente nada. O sí lo va a entender, pero va a tener que empezar a ver cómo paso de una unidad a la otra, que ya vamos a ver que es un problema bastante interesante. Las unidades fundamentales son la unidad de longitud, son varias, pero vamos a ver las más importantes. Otra es el tiempo, cuya unidad es el segundo. La masa, cuya unidad es el gramo o el kilogramo. Son las unidades fundamentales que nosotros utilizamos. Después unidad de intensidad de corriente, intensidad luminosa, de cantidad de sustancia, etc. Vamos a ver, pero estas sean las unidades fundamentales. La medida de longitud es una unidad fundamental. Yo digo, bueno, la clase lleva 20 minutos de duración, ahí estoy midiendo la duración, estoy midiendo el tiempo que transcurrió desde que empezó la clase hasta ahora y lo estoy midiendo en una unidad que es fundamental. Nada más que, bueno, lo expresé, pero usted no usó segundo, usó minuto. No, porque se pueden utilizar múltiplos y submúltiplos, ya vamos a ver, para expresar, porque si yo lo hubiera medido en segundo, fíjense que si llevo 20 minutos a 60 segundos por minuto, llevaría 1200 segundos. Entonces digo, bueno, la clase lleva 1200 segundos. Seguramente ustedes no entenderían si pasó mucho tiempo o poco tiempo. Entonces, podemos utilizar algunas unidades que sean múltiplos o submúltiplos de lo que estamos utilizando. Lo mismo la masa. Si yo voy y me peso y digo, bueno, peso 80 kilogramos, ustedes saben, yo digo, bueno, ayer atendí a un paciente, pesó 25.500 gramos, no saben si es grande o es chico, van a tener que pensar un rato largo. Si le hubiera dicho que pesó 25,5 kilos y ya toman una dimensión mucho más importante, y dicen, 25,5 kilos, o es una persona con una anorexia tremenda que está ya por morirse, o es un chico grande, o es una persona que está saltando a la adolescencia, o un chico chiquitito, que uno puede sacar conclusiones. Y las magnitudes derivadas, ¿qué son? Son aquellas que como el nombre lo dice, se derivan a partir de unidades fundamentales. Por ejemplo, la superficie, el volumen. Supongamos esto. Yo lo medí de acá hasta acá, me dio 5,2 unidades. Supónganse que lo medí de acá hasta acá, me dio una longitud de 0,4 unidades. Yo digo, bueno, ¿y cuánto vale la superficie? La superficie sé que es el largo por, llamémoslo a esto, alto. El largo por el alto, que son dos longitudes que estoy midiendo. Lo multiplico 5,2 por 0,4, eso me da algo así como 20,8. Entonces, ¿esto qué era? Y esto era una unidad en particular, supongamos que fuera centímetro, para hacerlo más fácil, y que esto hubiera sido centímetro, la superficie serían 20,8 centímetros cuadrados. Entonces, eso es una magnitud derivada, es aquella que yo mido y cuya unidad está basada en una unidad de medición de una unidad fundamental. Entonces, en general, utilizamos muy pocas unidades, fundamentales, algunas prácticamente en el trabajo en laboratorio no se utilizan, pero van a ver que cuando uno empieza a trabajar, van a ir apareciendo unidades extrañas, bueno, uno tiene que tratar de entenderla, porque si no entiendo esa unidad, qué relación tiene con el patrón, no sé en realidad qué estoy midiendo. Si yo a usted le digo, hacemos recién, digo, bueno, en una semana aumenté 5 kilogramos, seguramente entienden claramente qué es lo que está pasando y hasta pueden como retroceder en el tiempo e imaginarme a mí cómo era una semana anterior, ¿cierto? Si yo a usted le digo, bueno, estoy tomando un mate, arranqué el mate con una temperatura de 310 Kelvin, ya lo compliqué. ¿Por qué? Porque medí la temperatura en una unidad fundamental que es el Kelvin.
Pero si yo le digo, arranque el mate con una temperatura de 45 grados centígrados, usted ya tiene otra decisión. Seguramente me dice, no, qué frío que toma el mate usted. Pues yo tomo 80 grados. Entonces, conocer las unidades, las magnitudes, nos permite ubicarnos en el tiempo, en el espacio, tomar decisiones. Y en un laboratorio tomamos decisiones continuamente, decisiones que pueden influir pequeñas cosas o pueden influir el comportamiento del universo muchas veces. Siento un poco exagerado, ¿no es cierto? Pero, o sea, me dicen, ¿qué decisiones tengo que tomar en el laboratorio? Bueno, cuando yo trabajo en el laboratorio me va a entrar, por ejemplo, lo que más hacemos nosotros normalmente es análisis de agua. Me va a entrar un análisis de agua, en el cual voy a tener que hacer mediciones. Por ejemplo, tengo que medir una concentración. Entonces, por ejemplo, yo quiero medir, ya vamos a ver el tema de soluciones, quiero medir la concentración. Hay sustancias tóxicas, como por ejemplo el arsénico. Entonces yo lo mido, ¿cómo lo voy a medir? Bueno, mi sistema va a ser una muestra de agua que entró. Como patrón voy a tomar una unidad de concentración. Definiré qué unidad de concentración voy a utilizar. Y la concentración, ¿qué es? La concentración es una magnitud cuantitativa, porque tiene un número. Es dimensional porque tiene una unidad. Ustedes estudiaron, por ejemplo, la puedo expresar en gramos por ciento, en molar, en normal, etc. Y es derivada, ¿por qué? Porque la concentración es la cantidad de sustancia que hay en un volumen determinado. Entonces, una magnitud cuantitativa, dimensional y derivada, de la cual voy a tener un patrón y generaré un valor utilizando un instrumento. Y con este valor voy a tomar una decisión. Por ejemplo, Juan Pérez trajo una muestra de agua porque está preocupado si esa agua es buena o mala para la salud. Yo le apunto a ciertas cosas, no me interesa si tiene mucho o poco sodio, en general si la puede tomar es porque no tiene una excesiva cantidad, no me interesa si tiene calcio, cuanto más tenga mejor, pero voy a poner el foco en el arsénico, en el flúor. ¿Por qué? Porque son los tóxicos que puede tener el agua de manera natural. Entonces, si yo la mido y por ejemplo me da 10 partes por billón sería la unidad, me da 10 partes por billón, me tomaré el tiempo y con paciencia terminaré las mediciones y le escribiré a Juan Pérez diciéndole, bueno, el agua suya tiene 10 partes por millón, consúmala sin ningún problema. Si yo me pongo a hacer el proceso de medición y cuando mido arsénico me da 250 partes por billón, instantáneamente lo que le digo a la gente del laboratorio, digo, continúen con este análisis hasta terminar todo, pero yo antes de que termine voy a ver cómo conectarme con Juan Pérez, del cual siempre tenemos todos los datos, diciendo, suspenda automáticamente el consumo de esa agua, usted, la familia, los perros y las plantas. ¿Por qué? Porque con 250 partes por millón va a haber un muerto en poco tiempo. Entonces la decisión que yo tomo la tomé en función del valor que saqué de la medición. Como decía, si peso 80, tomaré una decisión. Si fui a la balanza después de un tiempo y pesaba 105, tomaré otra decisión. Bueno, muy bien. Entonces ese es el proceso de medición. En el laboratorio, normalmente lo que se hace es prepararme para medir o procesar la medición. No hay otra cosa que se haga. Por supuesto, después, con todo eso que generamos, normalmente que llamamos datos, elaboramos conclusiones que pueden ser rápidas, como un análisis de agua. Miro el análisis de agua, inclusive el software ya me dice que el análisis de agua está bien, el informe está bien, la conclusión la elaboré en minutos y hay otras conclusiones que llevan décadas. O sea, voy juntando información, una persona al laboratorio estudiaba el efecto de una sustancia sobre la homeostasis de la glucosa mediada por la insulina, le puso entre 6 y 7 años para sacar una conclusión en base a toda una cantidad de mediciones que fue recopilando para poder sacar una conclusión. Entonces, bueno, el proceso es así, pero como dice un importante pensador, no se puede cambiar lo que no se mide, no se puede tomar decisiones si no se mide. Cuando se toman decisiones y no hubo mediciones, esas decisiones son lo que podemos llamar manotazos de ahogado. Muchas veces sale bien, uno dice, bien que tenías razón, sí, tuviste suerte, no razón. O sea, tomar una decisión en base al presentimiento es más de un hechicero que de un científico. Por supuesto, a veces lo tengo que tomar, ¿no es cierto? Abro una canilla, no me di nada, tengo el presentimiento que la vi, algo raro, digo, no consuma.
Y pero tal, usted es un hechicero, y sí, no la consuma, tengo el presentimiento, pero ¿qué voy a hacer? No me voy a quedar con eso. Le cuento una historia interesante de esta hechicería, ¿no es cierto? Hace un tiempo en el laboratorio, un grupo de investigadores que me acompañaba, y un día llegó una de las investigadoras, si me está escuchando se va a acordar, pero no voy a hacer el nombre, una investigadora dice, me dijeron, eso ya cuando me dijeron, como cuando el alumno le preguntamos algo en el examen, ¿dicen qué? ¿Quién dice? ¿Sí? Me dijeron que el agua en la facultad tiene plomo. Tener seguro que tiene. La cuestión es si tiene lo que sea la cantidad en la cual puede afectar algún sistema biológico. Me dijeron que el agua tiene plomo. Entonces todos se pusieron de acuerdo, no consumimos agua, hablaron rápidamente del celular, llamaron a un proveedor de agua, a los 5 minutos estaba el bidón, nos pusieron el bidón, de ahí en adelante entramos a pagar el agua. Yo les digo, ustedes están tomando una decisión, están haciendo tesis doctorales, son investigadores, tienen trabajo internacional y toman este tipo de decisión increíble. Bueno, la tomaron la decisión y así tuvimos como un año. Yo andaba sin tiempo. Pero un día determinado tuve tiempo y digo, bueno, vamos a demostrar cómo es esto. ¿Qué hice? Saqué, cosa que habría que haber hecho. Si había plomo, está bien, suspender, pero después tomé una decisión. ¿Qué hice? Saqué agua de la canilla. 2 muestras de agua de diferentes canillas. Y 2 muestras del bidón. Y fui al laboratorio de una colega que se especializaba en ese momento de agua y digo, acá tengo 4 muestras de agua, decime cuánto plomo tiene el agua. ¿No me va a decir más nada? No, no te digo más nada. No, son 4 muestras, no te digo ni de dónde son. A la semana me llama y dice, Alfredo, mira que hemos trabajado, la hemos concentrado, hemos aplicado otra técnica, ninguna de las muestras tiene agua. Ninguna de las muestras tiene agua. Entonces yo fui con ese resultado al laboratorio y digo, mire, esto lo teníamos que haber hecho un año antes. Ninguna de las muestras tiene agua. ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? Dejemos de pagar por el agua del bidón. Y ahí dejamos de pagar por el agua del bidón. Es decir, no pido nada, nos quedamos con el bidón, lo llenábamos de la canilla y lo poníamos. Entonces, eso es muy habitual y en la medicina, lamentablemente, es mucho más habitual de tomar mediciones, pero claro, como el médico viene un poco que reemplazó al hechicero de las tribus, todavía le queda algo de genética de ese tipo. Entonces, lo que no se mide, no se puede concluir sobre lo que no se mide. Pero no dejemos de lado la cuestión del presentimiento, ¿no es cierto? Yo miro un tubo y digo, tengo la impresión que ese tubo puede explotar, no voy a esperar a que explote. Si puede explotar, agarro el tubo, lo mando a una prueba de presión, me va a venir la prueba de presión y decir, no, el tubo está en buenas condiciones. O sea, tomé una decisión, me antepuse al desastre, lo suspendí al uso. Creo que esta conexión eléctrica está perdiendo energía. Bueno, haré rápidamente alguna medición, si es necesaria de calor, de corriente eléctrica, lo que sea, y tomaré la decisión. Muchas veces tengo que tomar una decisión por el presentimiento, no esperar la medición, porque muchas veces el proceso de medición llega tarde. Pero bueno, con esas tomas de decisiones en base a presentimientos sin medida nos podemos equivocar. Lo importante es si nos equivocamos, o sea, tomo la decisión, pero inmediatamente largo el proceso de medición. Ya vamos a hablar mucho sobre medición. Una medición tiene que ser confiable. Es decir, si yo la mido, yo tengo que tener confianza en esa medición. Tiene que ser repetible. Si yo voy a la balanza de la farmacia y me peso 80, voy dentro de 5 minutos, me peso 53, voy a los 5 minutos, peso 120, digo, no es repetible. Como no es repetible, no es confiable. Que voy a confiar en esa balanza, no voy nunca más. Tiene que ser reproducible. Si yo eso mismo, yo digo, bueno, tengo un equipo de medición que me mide la temperatura de esto y me dio 45 grados. Yo se lo doy a otro laboratorio y mide 45 grados. Eso es reproducible. Quiere decir que estoy midiendo bien. Es creíble eso. Es creíble. Entonces esas características de un proceso de medición son tremendamente necesarias. Y otra cosa es que una medición tiene que ser precisa y exacta. Eso, o lo más preciso y exacto que se pueda, que son cosas que ya vamos a estudiar en clases anteriores. Bueno, en clases posteriores. Bueno, muy bien.
Entonces tenemos magnitudes fundamental y derivada, cualitativa, cuantitativa, dimensional, adimensional. Y eso en general, las cualitativas parecen más fáciles, pero no nos engañemos. Muchas veces una propiedad cualitativa nos da serios dolores de cabeza. Pero dice, bueno, pero si tengo que medir el sexo, sí, fácil, sí, relativamente fácil, no tan fácil. Pero normalmente los primeros problemas los empezamos a padecer con las cuantitativas porque nos enfrentamos a números que muchas veces no sabemos ni leerlo. Ni leerlo al número. Pero no lo digo que ustedes no lo saben leer, yo no lo sé leer. Si me diga ¿cuánto vale eso? No tengo la menor idea. ¿No es cierto que yo, supónganse que tengo un número así? ¿Cuánto vale? No sé, tengo que empezar a poner un poco de punto. Y ay, más o menos, a lo mejor con esto lo... Pero si el número hubiera sido así, me mató, porque digo, bueno, hasta acá el millón, acá está el billón, acá está el trillón, pero yo tengo dudas si es. Entonces, bueno, los números son un problema. Cuanto más tiempo trabajamos con ellos y más escuchamos a otras personas, vamos dando un poco de confianza. Pero bueno, en el trabajo del laboratorio hay que dejar los egoísmos de lado, la soberbia, un montón de cosas, y siempre compartir las cosas y esperar que el otro me dé una mano, me evalúe. Yo como director del laboratorio muchas veces hablo con el estudiante y lo escucho, porque el estudiante puede interpretar mis cosas mejor que lo estoy interpretando yo. Entonces, bueno, es bueno de arriba para abajo, de abajo para arriba, tener un poco de humildad y compartir las cosas y siempre tratar de que el otro mejore. Pero bueno, los números son un problema. Supongamos que yo he medido una propiedad cualquiera, una magnitud cuantitativa. Me dio esto. ¿Cuánto vale? 23,1. ¿Qué me van a decir? O sea, ¿qué unidad? No, adimensional. 23,1. Muy bien. Las magnitudes están relacionadas. Esta magnitud que yo mido siempre está relacionada a una propiedad. ¿Cierto? No siempre, cuanto más grande es el número, más grande es la propiedad. El caso clásico es el del pH. Si yo le mido una solución, un pH me da 3. ¿Está bien? Sí, 3. ¿3 qué? Nada. 3. pH 3. Me está indicando que me está dando una medida de la acidez de esa solución. Si yo tengo otra solución con pH 5, la pregunta es, ¿el pH de esta solución es más grande o es más chico que aquel? Y me dice, ¿qué me está preguntando? ¿Es más grande? 5 es más grande que 3, porque en el sistema que nosotros tenemos numérico, 5 es más grande que 3. O sea, esta solución tiene más pH, más valor de pH que esta. Ahora, ¿cuál es más ácida? Uno dice, esta. Pero no era que tenía esta más pH, sí, porque no es una medida directa. Es decir, muchas veces, a medida que aumenta el valor de la medición, aumenta el valor de la propiedad. ¿No es cierto? Me dice, bueno, supongamos la edad. Si hay una medición, ¿cierto? Yo mido la edad a alguno de ustedes, entonces digo, bueno, a ver, dígame la edad. 21 años. Y a ver, la suya, ¿cuánto es? 61 años. ¿Quién tiene más edad? Y yo, 61. ¿Quién es más viejo? Es decir, ¿la edad para qué sirve? Sirve para medir la vejez, digamos, no podría decir, o el grado de envejecimiento, o el pasaje del tiempo de una persona que está relacionada al envejecimiento. ¿Quién es más viejo? Y yo, 61 con respecto a que hay una relación directa. No necesariamente directamente proporcional. Ya vamos a ver, o sea, directo, ¿qué quiere decir? Que cuando un número sube, la propiedad sube. Inversa, ¿qué? Cuando un número sube, la propiedad baja. Eso es directo o inverso.
es bastante común encontrar que la gente habla de directamente proporcional. Sáquenle por ahora lo proporcional porque directamente proporcional matemáticamente está queriendo decir algo más que lo que estamos viendo. Y el caso del pH y muchos otros es una medición inversa. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando el número baja, lo que yo estoy midiendo desciende. Entonces, ahí tendríamos otra clasificación de mediciones, ¿no? Una relación directa o inversa con la propiedad que estamos midiendo. Entonces, bueno, esto tiene un número. 23,1, qué fácil. Sí, fácil, perfecto. Dice, bueno, mido otra propiedad o la misma, me da 0,025. ¿Cuánto te dio la medición? 0,025. Muy bien, perfecto. Hago la misma medición, la propiedad en otro sistema, me da, por ejemplo, este valor. ¿Cuánto te dio la propiedad? Y me dio 0,0000023. ¿Y cuántos ceros dijiste? Ah, voy de nuevo, 0,000. Pero antes dijiste un 0 más que un 0 menos. Ya empezamos a tener problemas. Entonces, cuando tenemos este tipo de mediciones, empieza a aparecer lo que llamamos la notación científica. ¿Qué hago? Corro. Acá está la coma. La corro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces hacia la derecha. 7 veces. Me queda 2,3. Como la corrí 7 veces, acá lo multiplico por un exponente. ¿Cuánto dije? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Por 10 a la menos 7. O sea, este número 0,023 es lo mismo que 2,3 por 10 a la menos 7. Es una forma de la notación científica. Entonces, bueno, vuelvo a medir. ¿Cuánto te dio? 230. No me pregunté la unidad porque era dimensional. Me anticipo. 230. Perfecto. Voy a medir. ¿Cuánto te dio? No lo sé, me va a decir, porque no sé ni cómo se lee. Dame un tiempo y voy a buscar en internet a ver cómo se lee este número. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá al revés. Ni si dónde está la coma acá, ni si no tiene coma. Sí, la coma está acá al final. Entonces, ¿qué hago? Corro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Normalmente la colocamos acá. Es decir, dejamos una cifra y colocamos la coma. 13. Entonces, esto es lo mismo que 3,5 por 10 a la 13. Cuando yo llevo la coma hacia la izquierda, lo sumo positivo. Lo pongo al exponente positivo. 3,5 por 10 a la 13. Uno dice, pero yo esto no entiendo qué es. Bueno, tampoco entendías esto, así que no te preocupes. Esto es mucho más fácil. Es más, este número muchas veces no lo puedo ni poner en una calculadora, por lo grande que es. Este sí, las calculadoras en notación científica. Entonces se llama notación científica. Así que bueno, esto hay que practicarlo. Vamos a hacer una prueba más. Por ejemplo, supongamos que tenemos... Vamos a hacer 2 pruebas. Supongamos que tengo esto. ¿Cuánto te dio? No lo sé, espera que lo paso a notación científica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Puedo poner la coma acá? Sí, ¿por qué no? Era 11, 12, 13. La voy a poner acá. Esto me dio 371,8 por 10 a la menos 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Hagamos otro ejemplo. Supongamos. Tengo esto. Qué número tremendo. Bueno, ¿qué hago? ¿Dónde está la coma? Y dijimos hasta acá. Por supuesto, a lo mejor estaba acá la coma. Supóngase que estaba ahí. Entonces, bueno, ¿qué hago? No quiero un número tan grande. Lo llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Me tengo que quedar ahí? No, no necesariamente. Lo podría poner acá. 9, 10, 11. Pero acá en realidad me están quedando ceros. Entonces, esto sería
0,084, por ejemplo, puedo cortar acá, por 10 a la 11. No necesariamente, por supuesto lo habitual es que me quede una cifra entera y el resto decimales. Después vamos a ver la cuestión de redondeo, todo eso es un trabajo que hay que hacer. Pero bueno, ahí tengo una dificultad interesante. Bueno, para ir terminando la clase, todavía me quedan unos minutos. Voy a poner algunos números, algunos fáciles. Supongamos que tengo así 2,3 por 10 a la menos 9 segundos, por ejemplo. 5,17 por 10 a la menos 6 gramos. 23 por 10 a la menos 3 metros. 2,1 por 10 a la 3, pongamos metro de nuevo, o gramos, vamos a las más comunes. 5,27 por 10 a la sexta, estoy trabajando todo en exponencial, se deschavó, no quiere usar más los números. Casi siempre usamos exponenciales, porque son todos números que van para un lado y para el otro. Entonces, supongamos que esto es segundos. Yo tengo, por ejemplo, 20 por 10 a la 9 bytes. Hay una serie de valores que he medido y que ya sé lo que son. Entonces, bueno. Tan arriba no se llega a ver, bueno, vi medio tarde, pero bueno, estoy tratando. Acá se ve, supongo, sí, ahí yo lo veo bien, se tiene que ver ahí. A lo mejor acá no se ve, claro, ahí arriba no se ve. Muy bien. Pues bueno, ya aprendimos que dice, muchas veces enfrentamos algo en exponencial y no tenemos dimensión. Uno dice, no, ¿qué quiere decir que no tengo dimensión? Mi cerebro no me da para entender si eso es grande o es chico, o es más grande o más chico que otra cosa. Si yo a usted le dijera, bueno, qué sé yo, desde que nací transcurrieron 2,7 terasegundos, no sabe si tengo menor idea si soy viejo, soy joven, recién nací, me estoy por morir o ya me he muerto y soy un fósil. Entonces, bueno, a veces tenemos que trabajar. Entonces yo digo, bueno, supongamos que tengo este valor. 23 por 10 a la menos 3 metros. El chiquitito es grande. Muchas veces tenemos que agarrar esto y hacer el proceso al revés. ¿No es cierto? Yo vi que si la coma la iba llevando, yo tenía esto. La coma la corrí para acá y para acá 3 veces, me quedó eso, hasta acá, la corrí hasta acá, la corrí 2 veces, ¿no es cierto? Me hubiera dado, si la hubiera corrido hasta acá, me hubiera dado, no, esperen que estoy haciendo las cosas mal, no, está bien, es así, me lo más, acá. Ahí estamos, así. Es decir, si corría la coma para acá, esto me hubiera quedado 2,3 por 10 a la menos 3. Entonces yo puedo hacer el proceso al revés. Si yo quiero esto metérmelo en mi cabeza, uno puede decir, bueno, yo tengo 2,3, pero ahora me voy a llevar, quiero sacar esto. Entonces, ¿qué hago? Tengo que correrlo 3 veces. 1, 2, 3, y acá viene la coma. Entonces me quedaría esto, 0,023. Entonces, cuando uno tiene esto exponencial, uno dice, bueno, ¿dónde está la coma? La coma está acá. Entonces yo tengo 10 a la menos 3, ¿qué hago? Con 1, 2, 3, acá pongo la coma, y entonces eso que es 23 por 10 a la menos 3 es lo mismo que decir 0,023.
Esto, por ejemplo, tengo 2,1 por 10 a la 3. Tengo 2,1 por 10 a la 3. Yo quiero sacar este exponente. Como cuando lo quiero poner una cosa, cuando lo quiero sacar de otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo tengo un exponente positivo, corro la coma para el otro lado. Entonces digo, bueno, 1, 2 y 3. Acá voy a poner la coma. ¿Qué quiere decir? Que acá tengo que colocar ceros. Y ahí me quedo la coma. O sea que 2,1 por 10 a la 3 es lo mismo que 2100. Entonces ahí, cuando yo corro la coma, desde un sitio acá tengo la coma, acá tengo un número, acá tengo otro. Cuando yo corro la coma para allá, el exponente se va haciendo negativo. Dicho de otra manera, el exponente va descendiendo. Cuando yo voy corriendo la coma para acá, el exponente, como lo vimos, va subiendo. Por cierto, bueno, vamos a ir haciendo los ejercicios para ir agarrando de la mano, pero siempre tenemos alguna dificultad cuando nos enfrentamos a estas cosas. Una cosa que simplifica un poco es, por ejemplo, si yo acá tengo 10 a la menos 9, en lugar de decir que tengo 2,3 por 10 a la menos 9 segundos, yo puedo decir que tengo 2,3 nanosegundos. Es decir, se reemplaza todo esto por una letra. Entonces, si yo todo lo que estaba midiendo era en 10 a la menos 9, lo puedo convertir a 10 a la menos 9, entonces ya no voy a hablar tanto por 10 a la menos 9, digo tantos nanosegundos. Si tengo 10 a la menos 6, siempre esa letra nano vale para 10 a la menos 9. Si tengo 10 a la menos 6, acá tendría 5,17 microgramos. Microgramos. Si tengo 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 siempre es mili, que se lee, milímetros. En vez de decir 23 por 10 a la menos 3 metros, digo 23 milímetros. Si tengo 10 a la 3, puedo decir que tengo 2,1 kilogramos. Si tengo 10 a la sexta, tengo 5,27 megasegundos. El 10 a la sexta es mega. Y si tengo 10 a la 9, tengo 20 gigabytes. Cuando reemplazo un exponente con signo positivo, los múltiplos que utilizamos son letras mayúsculas, mientras que cuando son negativos son letras minúsculas. Entonces, si yo tengo un valor, por ejemplo, digo, bueno, hoy medí la corriente eléctrica que circulaba en el aparato de absorción atómica y me dio 75 microamperes. Estoy en presencia de una magnitud cualitativa dimensional. Cuantitativa porque le asigno un número, dimensional porque tiene una unidad, y acá veo que está esas letras que me están indicando un exponente. O sea, quiere decir que yo lo que medí es 75 por 10 a la menos 6 amperes. ¿No es cierto? 75 por 10 a la menos 6 amperes. Quiero sacar el 10 a la menos 6. Entonces digo, bueno, la coma está acá, ¿no? Cuando la coma no la veo, está al final de todo. Entonces, ¿qué hago? Vengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá pongo la coma. Como no hay nada, acá pongo un 0. Y esto lo lleno de 0. Entonces, 75 microamperes es lo mismo que 75 por 10 a la menos 6 amperes, y es lo mismo que decir 0,0000075 ¿qué? Amperes. Veamos otro ejemplo. Estoy trabajando con un equipo que mide el flúor en el agua. Para eso hago una medición de un voltaje. Y bueno, el voltaje me tira un valor de 2300 milivolts.
Ese es el valor que me tiró. Yo digo, bueno, yo quiero... ¿Cuál es la unidad acá? La unidad es esta, V, volt. Esta M no es la unidad, sino que esta M me está indicando que ahí hay un exponente, y como es una letra minúscula, me está indicando que es un submúltiplo, me está indicando que esto es un valor chiquito. Así que cuando las letras son alguna de estas letras, nano, micro, hay otras, no son las únicas, son minúsculas, me está indicando que son valores chicos que yo lo he transformado exponencialmente para que sea un número legible. Entonces, bueno, pero no lo quiero a esto. Entonces, ¿qué pongo? 2300 por 10 mili era 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3 voltios. Me dice, pero sigue sin gustarme. Quiero sacar el 10 a la menos 3. Bueno, sacalo. ¿Dónde está la coma? Está acá. Entonces, corro 1, 2, 3. La coma va a quedar atrás. 2,3 voltios. 2,3 voltios. Es lo mismo que 2300 milivoltios. O 75 microamperes. Vamos a ver lo más fácil. Dice, bueno, yo vivo, mi casa, trabajo todos los días en la facultad, mi casa está en un pueblo cercano a Rosario, todos los días recorro 17,5 kilómetros. Está bien, 17,5. ¿Pero cuántos metros son? ¿Cuántos metros son? Ah, es fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que esto es 17,5 kilos, lo digo por ahí, es 10 a la 3 metros. Pero lo quiero sacar a esto. Entonces, ¿cómo lo saco? Digo, la coma está acá, la voy a correr 1, 2, 3 veces para acá. O sea, me va a quedar 17,5 y le tengo que agregar 2 ceros. ¿Cuánto recorriste? 17.500 metros. O sea, 17.500 veces más que una longitud más o menos de este tipo, que es 1 metro. Entonces, esto, yo ahora en mayo cumplo 40 años que estoy adentro de la universidad, de los cuales prácticamente todos los años he enfrentado desde que uno entra a trabajar, mide, hace 40 años que mido, y cada vez que mido tengo que abrir los dos ojos, poner lo que me queda de los hemisferios a pensar, porque uno puede cometer errores en esto. Por supuesto, la experiencia es como que me va haciendo sospechar más rápido de los errores, pero cuando viene, por ahí no le erro tanto en esto, los kilómetros, los segundos, las cosas que uno mide. Pero yo en el laboratorio no mido eso, lo que mido son unidades de transmitancia, absorbancia, voltios, microamperes, parte por billón, todas cosas que uno nunca las vio. Entonces decir 17.000 millones o 0,25 no es fácil de dimensionarlo y que mi cerebro lo acomode. Con el tiempo cada vez lo va acomodando un poquito mejor. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, uno dice, si empezamos así, lo que va a ser el resto del curso. No, yo le diría que esta es una de las peores, una de las mejores partes del curso, es esta parte de medición, a la cual yo le tengo que prestar mucha atención. Si yo no aprendo esto, no lo entiendo, no puedo tomar decisiones, en laboratorio es poco lo que voy a poder hacer y siempre voy a acompañar a alguien que es el que sabe. Entonces es importante que yo estas cosas vaya tomando conciencia, las vaya tratando de entender, por lo menos para poder tomar decisiones rápidas en cosas pequeñas. Cuando yo voy a medir, voy a utilizar un instrumento, o sea, una micropipeta. Entonces van a venir con un protocolo escrito de qué es lo que tienen que hacer. Y acá dice, bueno, use una micropipeta de 25 microlitros. Microlitros. ¿Sí? El micro. Entonces, bueno, tengo que saber interpretar eso. Porque si no, ustedes van a trabajar a las 8 de la mañana, yo llego a las 10, lo encuentro sentado y dice, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que tenía 25 microlitros y no sé qué usar. Entonces, ese tipo de cosas hay que ir entendiéndola, siempre estar alerta y no confiarse, porque no importa cuánto tiempo hace que yo estoy trabajando con eso, puedo cometer errores, especialmente en cosas raras, en cosas que sean extrañas. Entonces, bueno, esto, los submúltiplos, una cosa extremadamente importante. En general, lo más común son estos. 10 a la menos 12, vamos a ver un poco más al centro, para que ahí no se vea.
los más comunes que encontramos en el laboratorio, si tengo 10 a la menos 12, lo puedo reemplazar por una P minúscula que se lee pico, picolitro. Si es 10 a la menos 9, nano o neno. Si es 10 a la menos 6, micro, con una letra griega mu. Si es 10 a la menos 3, mili, que es la M minúscula. Es bastante común, milímetro, por ejemplo. Mililitro, bastante común. Después tenemos el deci y el centi, pero no se usan mucho en el laboratorio. Y después tenemos los que están por arriba de la unidad. Si es 10 al cubo, es kilo, que representa 10 al cubo, y ya con una K. 10 a la sexta, es mega. Esto estamos más familiarizados porque los celulares, las cosas en general siempre están hablando de bytes o de velocidad y se olvidan estas cosas. Mega es M. Si es 10 a la 9, es giga. Si es 10 a la 12, es tera. O sea, es común ahora un disco de 1 terabyte. ¿Qué quiere decir? Que puede almacenar 10 a la 12 bytes. Entonces, bueno, esto vamos a seguir en la próxima clase. Por ahora, justo a las 8. Primer clase, entonces, bueno, recuerden, quien tenga problemas, porque ustedes tienen acceso, tienen que tener acceso a Classroom, tienen que poder encontrar ahí la ejercitación antes del martes a las 24, hacer esa ejercitación. Estos videos se van a subir también, por si uno los quiere volver a ver, y está publicado del libro que se entregó completo, específicamente lo que va de cada clase también. Así que ese sería un poco el orden. Pronto, una vez que ya nos organicemos y sepamos con cuántas personas contamos, vamos a empezar a habilitar para que ustedes empiecen a asistir a las reuniones del CUEM. Tiene una reunión todos los lunes a las 10 de la mañana donde se discuten cosas referidas al funcionamiento del centro, a la investigación. Entonces, bueno, ahí van a poder ir viendo un poco qué es un grupo de investigación. En realidad lo nuestro no es solo investigación, nuestro laboratorio, nuestro centro tiene investigación, un departamento que se dedica a investigación, docencia, extensión, con el cual hacemos cosas hacia la comunidad, y servicio, en el cual ofrecemos servicio a la comunidad. Por ejemplo, alguien quiere hacer un análisis de agua, lo trae, se lo hacemos y se lo damos gratis y se lo cobramos, dependiendo la situación. Entonces, nosotros los lunes nos reunimos a discutir sobre el funcionamiento de esos 4 departamentos. Y bueno, y luego calculamos un poquito más adelante, vamos a empezar a abrir la posibilidad de que ustedes asistan al laboratorio. En primer lugar, acompañar a alguien que esté trabajando, ya sea un profesional o un alumno ya que haya pasado por esta instancia. Empezarán a insertarse, y aquellos que quieran hacer investigación, docencia, extensión o servicio, antes de fin de año van a poder estar trabajando en la escuela. Bueno, lo dejo por acá si cumplimos exactamente con los horarios, y la próxima clase sigo otra vez yo con la parte de fundamentos matemáticos, miércoles a las 7 a.m. exactamente igual que hoy. Espero que hayan disfrutado, no se desesperen, todo esto se aprende, 40, 50 años, terminamos entendiendo cómo son las cosas. Nos vemos la próxima entonces.